Hermanos, la semana pasada, en la línea de pensamiento del apóstol Pablo, en las semanas pasadas hemos estado hablando también de acerca del pecado, de las cabezas federales, tanto de Adán y de nuestro Señor Jesucristo, pero también hablando de la entrada del pecado y pues ahora sí que la solución del pecado, ¿verdad? Uno por Adán y otro por nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro hermano Juan terminaba, ¿verdad?, hablando de la grandeza, ¿verdad?, de la gracia. De la grandeza de la gracia. ¿Sí? Este pensamiento, hermanos, esta línea de pensamiento que el apóstol Pablo plasma en este versículo, en esos versículos que nuestro hermano Juan nos hablan de la grandeza de esa gracia que Dios tiene, ¿verdad? Esa grandeza de esa gracia. Hermanos, nosotros podemos llegar al final del capítulo 5, versículo 21 y decir: gracias Dios, gracias por tan grande beneficio, gracias por tan grande regalo que tú nos das. ¿Verdad que sí? Podemos decir, y ahí nos quedamos. Pero déjeme decirle que no. Sí, déjeme decirle que la realidad no es así. Porque el apóstol Pablo sigue argumentando o sigue hablando acerca del mismo pensamiento y ahora de la gracia. Sigue hablando, ¿verdad? Sigue hablando del tema. Pero él se extiende más en el tema. ¿Por qué? Porque para el tiempo de Pablo, o el tiempo en el que él escribió sus cartas, él tenía muchos oponentes. ¿Sí? Él tenía muchísimos oponentes que se oponían a su enseñanza y buscaban una cosita mal dicha o una cosita que decía algo mal, y era para atacar a Pablo, para decir: eso no es cierto, Pablo. Entonces, vamos al capítulo 5, 20 y 21, hermanos. Nada más, no me voy a meter al tema que mi hermano predicó, pero a manera de introducción quiero usar estos pasajes. Dice Romanos 5, 20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya hablamos el miércoles un poco de eso. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, ¿sí?, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, aquí el apóstol Pablo deja por sentado lo que es el Evangelio. En estos dos versículos deja por sentado, en grandes rasgos, este es el Evangelio. ¿Sí? En otras palabras, el apóstol Pablo, bueno, yo aquí lo puse en otras palabras, ¿sí? Déjeme leérselo. Dice: por la justicia de Dios dada, por la justicia de Dios dada por medio de Jesucristo, reinará la gracia para vida eterna que cubre todo pecado. Eso es lo que nos enseñó nuestro hermano Juan, ¿o no, Juan, la semana pasada? Por la justicia que Dios nos da, por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia va a reinar para perdonar todo pecado. Entonces, cuando los oyentes de Pablo escuchan eso, es un bombazo en su cabeza, hermanos. Ahorita vamos a ver por qué. Es un bombazo en su cabeza. Porque, primeramente, el judío va a decir: ¿y la ley? ¿Dónde la dejaste, Pablo? Aún él hablándonos todos los pasajes anteriores de la ley. Entonces él hace su ecuación y deja fuera la ley, ¿sí? Y si nada más nosotros leemos el versículo 21, deja fuera la ley para la salvación. Pero en el versículo 20 y 21 podemos ver la labor de la ley.
que eso ya lo hemos estado viendo y también lo vimos el miércoles, ¿verdad? La ley nos proyecta a nosotros, despierta y te dice, eso eres tú. Y eso es lo que necesitamos saber qué somos, qué tan malos somos, porque la ley es lo que nos dice, tú eres bien malo, para que nosotros podamos entender que necesitamos a alguien que nos salve. ¿Sí o no? Eso es lo que necesitamos. Y luego Pablo empieza a dar el Evangelio. Y decimos, gracias. Pero para los oponentes de Pablo, dicen, Pablo, ¿dónde está la ley? La dejas fuera, Pablo. ¿Sí? Es por eso que en el capítulo 6, versículo 1 y 2, Pablo extiende su idea e introduce otra enseñanza. Fíjese bien. Entonces podemos decir, ahí está la gracia que perdona todo pecado. Capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego dice en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, en estas dos preguntas hay una enseñanza muy importante que debemos de entender, ¿sí? Hermanos, vamos a ver tres cosas en estos dos versículos que debemos nosotros de saber. Hermanos, vamos a ver un punto que se llama la gracia barata. Así como las cosas chinas que usted compró y no le sirvieron, así como eso. Número 2, la gracia nos separa, hermanos. Número 3, la gracia no es licencia para pecar. Entonces vamos a estar viendo estos tres puntos y espero que Dios me dé esa habilidad de podérselos dar en menos de una hora. ¿Quién está de acuerdo conmigo? En menos de una hora. Yo sé que Josué va a decir, ¡ay, Dios! ¡Oh, maravilla! Gracias, Josué, por primera vez. Bueno, voy a tratar de hacerlo porque pues tenemos el club de niños. Hermanos, en estas dos preguntas, el apóstol Pablo se adelanta a sus oponentes y dice, ¿qué pues diremos? A lo que dije anteriormente, ¿qué diremos? ¿Es necesario? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hermanos, aquí se desprende una enseñanza de una gracia barata que venden muchos hoy en día. Aquí se desprende una enseñanza de una gracia barata, hermanos. Para los oponentes del apóstol Pablo, hermanos, esto que acaba de decir, Pablo se adelanta al pensamiento de sus oponentes en la segunda pregunta, ¿verdad? Y esta interrogante es muy importante de detenernos un poco, porque el apóstol dice, entonces, tenemos que seguir pecando para que la gracia siga abundando. Le van a decir, entonces Pablo, sin ley, sin nada que nos regule, la gracia de Dios, entonces el pecado ahora es el rey en el sentido de que tenemos que seguir pecando para que Dios haga su favor con la gracia. Pablo se adelanta a cuestionar a sus enemigos, a sus oponentes, hermanos. Hoy en día, este pensamiento está muy arraigado en muchas iglesias, ¿sí? Este pensamiento está muy arraigado en muchas iglesias. Mire, el expositor o comentarista William Barclay esta realidad lo ilustra como un diálogo,
¿sí? Lo ilustra esta pregunta como un diálogo. Y dice, fíjese bien, Pablo hablando con un oponente. ¿Sí? Fíjese cómo es. El objetor, él así lo pone. Acabas de decir que la gracia de Dios es suficientemente grande para perdonar cualquier pecado. Pablo dice, yo lo digo y lo sostengo. Y luego dice, estás diciendo que la gracia de Dios, es el oponente de Pablo, estás diciendo que la gracia de Dios es la cosa más maravillosa del mundo. Claro, así es lo más maravilloso del mundo, dice Pablo. Y luego dice el objetor, pues entonces sigamos pecando. Cuando más pequemos, más abundante la gracia. El pecado no importa, porque Dios lo va a perdonar de todas maneras. De hecho, aún podríamos decir más. ¿Qué pecado es el pecado es algo excelente? Porque le ofrece a la gracia una oportunidad de manifestarse. La conclusión de tu razonamiento es que el pecado produce la gracia y por tanto tiene que ser una cosa buena, ya que produce la cosa más grande del mundo. Es como lo ilustra William Barclay y me gustó para decírselos, hermanos, porque esta enseñanza se llama antinomianismo, hermanos. Antinomianismo. Y esta enseñanza no es nueva. Está desde el tiempo de Jesús. De hecho, los judíos, al oír a Pablo decir tú eres un antinomiano, Pablo, porque no tienes ley que te regule, ¿verdad? Pero no es así. Pero hoy en día esta enseñanza del antinomianismo, hermanos, que nos regala una gracia barata, la tienen algunos dentro de las iglesias evangélicas. ¿Sí? Antinomianismo significa no tener ley, hermanos, o estar sin ley. ¿Sí? O antilegalismo también se define lo que se llama antinomianismo, hermanos. Esta enseñanza no es nueva y el apóstol Pablo tuvo que enfrentar esta situación, o los apóstoles enfrentaron esta mala enseñanza dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia naciente, ¿verdad? Este antinomianismo, este pensamiento de Pablo, para muchos les conviene. Es más, han fundamentado una doctrina, una teología en base a esta enseñanza antinomiana, hermanos, de no tener ley. Este asunto, hermanos, lo podemos ver en 2 de Pedro. Vamos a Judas 1:4 primero. Vamos a ver 1:4 para ver qué es lo que dice Judas en el libro de Judas. No el que traicionó a Jesús, sí, ese no. Judas 1:4. Judas 1:4. Bueno, voy a leer del versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas nos abre el panorama de lo que es el antinomianismo, y esta doctrina convierte la gracia de Dios en tú puedes pecar y hazlo. No importa. Al cabo la gracia de Dios te va a perdonar. Al caso la gracia de Dios te va a perdonar. Tú puedes seguir pecando.
¿Sí? Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Sí. Segunda de Pedro, aquí está. Sí. Dice, versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sí? Y luego quiero irme hasta el 18 y 19, el versículo 18 y 19. ¿Quiénes son estos? Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Pedro está diciendo, ellos prometen libertad, pero ellos mismos están esclavizados. Ellos les prometen esa libertad. No te preocupes, la gracia, no hay problema, la gracia, aquí todo, la gracia te va a alivianar. Aquí la gracia te va a echar la mano. No te preocupes. ¿Sí? De hecho, en la historia hay un hombre. ¿Quién ha escuchado el nombre de Rasputín? ¿Alguien ha escuchado el nombre de Rasputín? Allá mi hermana Ivonne. ¿Quién más? Humberto. Sí, Gregory Rasputín se llamaba ese monje. Es un monje. Este hombre enseñaba esta doctrina. Él decía a la gente, no te preocupes, a través del pecado, Dios, vamos a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque la gracia es suficiente para perdonarnos. Tú sigue pecando. Y se dice que este hombre cometió las peores atrocidades. Le quitó, creo, la esposa a un rey y hizo barbaridad y media en el nombre de la gracia, hermanos. En el nombre de la gracia. ¿Sí? Pero, hermanos, hoy en día también tenemos esos antinomianistas, hermanos. ¿Sí? También, mire, ¿ha escuchado usted alguna, lo voy a decir así, unos que se les llama hipercalvinistas? ¿Sí? ¿Qué dicen esos hipercalvinistas? Salvo, siempre salvo. Salvo, siempre salvo. Así es que yo puedo matar a quien sea, hacer lo que sea y salvo, siempre salvo. Así le enseñan. Sí, así lo enseñan, hermanos. Así enseñan estos bárbaros este asunto. Hermanos, y hay otro grupo dentro de, discúlpeme si usted es un fan de las iglesias reformadas, también en las iglesias reformadas hay este punto. No en todas. Yo platicaba con Adrián, ¿verdad? Y la otra vez un poquito de este asunto. No en todas, para no condenar a todos los reformados, hermanos. Pero en algunos, en base a la sola gracia, ahí se quedan, hermanos. ¿Sí? Y ellos terminan diciendo, como ya soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida, y no importa que viva en pecado. Pero usted dice, ¿cómo? ¿Sabe por qué? Porque les conviene. Les conviene a estos bárbaros tomar esta postura antinomianismo, hermanos. ¿Sí? Y hermanos, no puedo dudar que alguno de nosotros tenga el concepto de la gracia y diga, ay, la gracia me va a perdonar. Sí, hermanos, dentro de la teología hay un punto que se llama gracia santificante. Una es gracia salvífica y otra es gracia santificante. ¿Qué quiere decir? La gracia santificante es lo que vamos a estar viendo en este capítulo 6 de Romanos. ¿Sí?
Pero no significa, esa gracia santificante es que yo tenga que ir pecado tras pecado, pecado tras pecado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque suena muy bien, suena muy bien. Hace tiempo escuché a un predicador, déjeme decirle, no, es un predicador pentecostal, no lo condene, es buen predicador, ¿sí? Bueno, ese se llama Jesús Olivares, ¿sí? Algunos aquí lo conocen, algunos no. En personal me gusta, tengo mis reservas con lo que enseñan algunas cosas, pero en algunas cosas estoy de acuerdo con él. Entonces, él platicaba que una vez llegaron una serie de personas a predicar acerca de la gracia y juntaron a todas las iglesias de Guadalajara. Todas las iglesias de Guadalajara. Y llegaron estos y no, la gracia, y describieron toda la doctrina. Él dice, describieron toda la doctrina de la gracia. Mire, pero hasta muchos estaban llorando. Gracias Dios por ese favor. Gracias Dios. Sí, gracias. Pero después le dieron el giro. Así es que la gracia de Dios te puede perdonar todo lo que tú hagas. Decía él, así tú te metas con quien sea, así tú hagas lo que sea, no te preocupes, la gracia te puede perdonar. Te puede perdonar la gracia. Entonces él comenta en ese proceso que él habla, que muchos estaban así como diciendo, oye, eso no está bien, y otros estaban, qué enseñanza tan poderosa, qué enseñanza tan grandísima, es Dios hablando. Entonces él sigue platicando. Entonces él dice que muchas iglesias a partir de ahí se contaminaron, hermanos. Personas que escucharon esa enseñanza regresaron al alcohol, al adulterio, a muchas cosas, por esa mala enseñanza, y decían, acabó, la gracia de Dios me perdona. Hermanos, esta enseñanza algunos las tienen dentro de sus iglesias. Ellos están predicando, pero en su vida diaria ellos vienen y se comportan aquí como el ángel Gabriel, hermanos, ¿sí? Con excelentes mensajes, con excelente teología, pero su vida es llena de pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene ser antinomianistas. La gracia, hermanos, la gracia. Pero esa no es es el tipo de gracia que Pablo está enseñando, hermanos. ¿Sí? Esa no es la gracia que Pablo está enseñando. No está enseñando ese tipo de gracia Pablo. Hermanos, esta gracia diluida, por eso le puse diluida en este punto, ofrece una falsa libertad. ¿Hay alguien, usted conoce, yo creo que sí, que conoce a muchos que empiezan a bombardear a los legalistas? Claro que tiene su sentido, pero muchos con mucho sentido. No, reglas, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aguas, hermanos, con usar ese versículo así. Abusados con eso, porque así y si usted lo ha usado, arrepiéntese. Yo entiendo las exageraciones del legalismo, hermanos, pero aquí tenemos dos extremos. Uno lleno de reglas y uno lleno de libertinaje, hermanos. ¿Sí? Aguas con irnos a los dos extremos. Esta falsa gracia le dice al hombre,
te preocupes, no te preocupes. Entonces, peco y digo, perdóname Dios, ¿verdad? Perdóname. Y nada más así a secas. Ni siquiera sientes la obra del Espíritu Santo en tu corazón diciendo, ¡ay, pequé contra ti! ¿Por qué? La gracia me perdona. Soy libre, soy libre, soy libre. Y sí, ciertamente tenemos una libertad, hermanos, no es el tema aquí, ni tampoco el legalismo, pero solamente para también aclarar ese punto. Entonces, hermanos, no, esa gracia no da una libertad de esa manera. Nuestra libertad no es para saciar nuestra carne, hermanos. Nuestra libertad no es para saciar tu carne, hermanos. ¿Sí? No es para saciar tu pecado. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Hermanos, cuando nosotros hemos disciplinado aquí, lo voy a decir, para muchos ha sido paz, para algunos ha sido algo malo aquí, qué falta de amor, qué legalistas, ¿verdad? A veces, qué legalistas son. ¿Dónde el amor? Pero hermanos, no es la falta de amor, ni tampoco el legalismo. Sí. No, tenemos que irnos a los dos extremos, hermanos. Cuide usted de su vida de irse a dos extremos, tanto al legalismo, regla, o libertinaje. Sí puedes. Acabo, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es esto, Dios... Abusados, hermanos. ¿Sí? Tenemos que tener mucho discernimiento para entender este tipo de cosas. Hermanos, hay un libro que me recomendó Adrián, pero no, está muy pesado. Y es un hombre que habla desde los tiempos de Hitler, ¿sí? Cómo muchos pastores tenían esta enseñanza. ¿Cómo se llama? Dietrich, ¿cómo? Pockhover, sí. Bueno, para los que son lectores, ¿verdad? Para los que son lectores, no es que yo no sea lector, sino porque es pesado y por el sueño me gana, hermanos. Sí, me lo aviento y me aventé casi la mitad. Pero para los que no son lectores, es pesado, pero es muy buen libro, ¿sí? Ellos tenían ese punto a tal grado de decir, Hitler es el hombre de Dios para Alemania. Vámonos. De verdad, hermanos, de verdad. Y muchas cosas. Entonces, cuidado, hermanos, con esta enseñanza. Cuidado de que también nosotros en nuestra propia vida nos inclinemos para allá. Hermanos, esto es una falsa interpretación de la gracia. Hermanos, es muy lejos de ser la gracia de Dios lo que estos enseñan. Es muy lejos de ser la gracia de Dios. La gracia de Dios no es la varita mágica de Dios para decir, perdóname, a la hora que se le antoje. No es esa varita mágica. ¿Sí? No es esa varita mágica para, perdóname Dios, perdóname, así. Ni tampoco es algo místico que viene sobre usted y todo lo toca. No, hermanos. La gracia es el mismo pensamiento y el mismo corazón de Dios, mostrándole a usted su misericordia, su amor, su perdón y su compasión, hermanos. Es algo que viene de Dios. Es algo que Dios te regala, no como algo místico, sino que Él entiende. Hermanos, esa es la gracia de Dios, hermanos. Y es una gracia de Dios en base a su soberanía, hermanos. ¿Sí? Para la salvación es en base a su soberanía. No hay nada, hermanos. No hay nada que el ser humano pueda hacer para merecer la gracia de Dios. Es porque Él así lo determina. A usted le regaló a Cristo Dios y a mí me regaló a Cristo. Esa es la gracia de Dios, hermanos.
Esa es la gracia de Dios. Que Él nos regala a Cristo para perdonarnos y salvarnos, para justificarnos, hermanos. Ese es el regalo de Dios. Esa es la gracia, hermanos. Y triste, hermanos, que la diluyan con esta bola de barbaridades. ¿Sí? Triste, triste, hermanos. Triste que la diluyan así este asunto. Regresamos a Romanos, hermanos. Entonces, dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y el apóstol Pablo contesta. En el versículo 2 dice, en ninguna manera. En ninguna manera, esta frase en el griego es intensa, pero intensa en negación. Dice Pablo que Dios nos libre de caer en esta enseñanza. Eso es lo que significa esta expresión, en ninguna manera. Que Dios nos libre completamente, que no suceda eso, que no nos suceda eso. Es lo que dice Pablo. Y es por eso que la gracia de Dios nos aparta. Que no suceda eso. Dice, sigo leyendo, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, dice Pablo, no nos suceda ese concepto de la gracia, que no lo tengamos en mente, porque hemos muerto al pecado, porque el que ha sido justificado, el que has recibido la gracia, es apartado completamente del pecado, hermanos. La palabra muertos al pecado significa eso, separado del pecado, hermanos. Aquí Pablo él mismo contesta a esa herejía. No es así, hermanos. No es como los antinomianistas dicen. No es como aquellos que en base a la... ¿Cómo dicen? Estoy queriendo recordar a Lutero con su sola gracia. ¿Sí? No estoy atacando a Lutero tampoco, hermanos, ¿eh? No, a mí me cae bien Lutero. Sí, me cae muy bien Lutero. No estoy atacando. Sino estos, ¿sí? Tienen sus 5 solas, y entre de las 5 solas, la gracia es la que sobresale. Pero para hacer ese tipo de barbaridades, hermanos, no. El resultado de la gracia es un apartarse del pecado, hermanos. El resultado de la gracia es sácate de ahí, hermanos, del pecado. Aléjate. Muévete lejos del pecado. ¿Sí? Vamos a 1 de Juan 3, hermanos. Vamos a 1 de Juan 3. Primera de Juan capítulo 3, versículos 3 al 9. Dice, ¿ya estamos ahí, hermanos? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, muchos podrían decir, aquí hay una contradicción. Pablo no usa la ley, pero Pedro sí usa la ley. Eso se le llama antinomia. ¿Sí? 2 verdades que se oponen, pero no, hermanos, cuando lo estudia se complementan. Gracias por esa palabra, se complementan. Exactamente, se complementan. ¿Sí? Seguimos leyendo, hermanos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados.
y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hermanos. Esa es una verdad, hermanos. El cristiano no está fuera de la ley, hermanos. El cristiano no está fuera de la ley. El cristiano, bueno, déjeme lo digo, no está fuera de la ley, porque la ley es el parámetro o es el camino por donde el cristiano tiene que ir en el sentido de la salvación, de su santificación. Pero eso lo vamos a ver en los versículos más adelante, hermanos. Vamos a verlos más adelante. Aquí lo que quiero resaltar es que, hermanos, el cristiano completamente se separa del pecado, ¿sí? Él recibe una nueva vida, ¿sí? Y ahí muere al pecado. Pablo no está diciendo, cuando dice quienes han muerto al pecado, que el pecado es erradicado, ¿sí? Él está diciendo, hermanos, que él está tratando de decir que el que recibe la salvación de Dios, que el que recibe la gracia de Dios, ¿sí?, se aparta del pecado. Tiene que apartarse del pecado. Vamos a seguir pecando, pero como lo leí en Primera de Juan, y juntamente con la palabra que dice Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso habla de una continuidad. Lo mismo que Primera de Juan 3, del 4 al 9, nos habla de la práctica continua del pecado, estar en un pecado que caer en pecado. La diferencia es, por ejemplo, una persona que ve pornografía y está viendo pornografía día tras día, él está en un pecado, ¿sí? A diferencia de aquel que ve pornografía por accidente o se le fueron las cabras una vez al mes. Bueno, no lo voy a decir así mejor, porque se va a malentender. Regresamos del cassette. ¿Sí? Que pasó algo y terminó viendo pornografía. Y dice, no, Dios, perdóname. Ahí es la gracia de Dios. Lo perdona, porque fue un desliz. ¿Sí? ¿Me van entendiendo, hermanos? Sí, porque fue un desliz. Pero en realidad el cristiano tiene que ir apartándose del pecado. Esto puedo yo verlo como la santificación posicional, como en la posición que nos pone Dios cuando nos da la vida eterna, ¿verdad?, de santos, de apartados del pecado. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Ya el dominio del pecado no está en el cristiano, hermanos. El pecado está, pero ya el dominio del pecado, no. Hermanos, tengamos mucho cuidado de persistir nosotros en un pecado. ¿Sí? Cuidado. Miren, hermanos, me preguntaba Leonel, ¿dónde está Leonel? Bueno, allá está. Decía, ¿qué es lo más difícil del pastorado? No es predicar, no es dar estudios, no es venir a congregarnos. ¿Qué es lo más pecado yo creo que a mis hermanos les va a dar risa. ¿Sabe qué es lo más pesado? El ir a dar consejo a alguien y que no lo atiendan, hermanos. ¿O no, hermanos? Y una tras otra y nada. ¿Por qué? Porque quieren su pecado. Hermanos, en base a esta enseñanza, échale cuentas en tu cabeza, hermano.
Y no estoy hablando de alguien en específico. Esto es en global, hermanos. Desde que fundamos, desde antes, mira, aquí está mi hermana José que nos vio pastorear desde antes, ¿sí? A Humberto y a mí. Ese es el problema que sí, todo pastor tiene. Mi pastor era el problema que más tenía. Cuando platicábamos yo y él, yo ayudándole en el pastorado, oye hermano, es que mira hermano, sí. Él no decía, mira, estoy bien cansado de venir los domingos, mira, estoy bien cansado de estudiar. Él nunca decía eso. Él decía, ay hermano, otra vez fui con el hermano fulano, y dije, otra vez. Y mire la cara así de frustración. Entonces ahora lo veía yo a él, y Humberto yo creo que también lo veía a él, y ahora pues lo ven en nosotros, ¿verdad que sí? Pero ese es el corazón. Pero bueno, a lo que voy, hermanos, en este punto a lo que voy, no es hablar de esto, sino que tú entiendas cuál es tu condición, que tú entiendas dónde está tu corazón para obedecer obedecer. O te escudas también como el antinomianista, es que la gracia de Dios me perdona. Y no vas a hacer nada más vas a usar la gracia como la varita mágica de Dios. ¡Pum! No, tenemos que hacer algo, hermanos. Tenemos que hacer algo. Y luego criticamos a los antinomianistas y somos iguales, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, hemos sido separados del pecado. Hemos sido separados del pecado. ¿Sí? Apartados completamente de las disposiciones del pecado. Ya lo vimos desde el versículo 12 hasta acá. Cómo entró, cómo la solución, ¿verdad? Y ahora Pablo nos dice, tú has muerto al pecado. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Regresamos a Romanos, hermanos. Y dice Pablo, ¿cómo viviremos aún en Él? La gracia, hermanos, de Dios no es una licencia para pecar, hermanos. La gracia no es una licencia para pecar. Lo estoy acentuando para que nos quede bien claros. La gracia no es una licencia para pecar. ¿Sí? La gracia santificante es la que Dios te da para seguir trabajando contigo, hermanos, ¿sí? Por eso diluyen el Evangelio, por eso diluyen la gracia de Dios. Hermanos, cuando dice Pablo en esa pregunta, ¿cómo viviremos aún en Él? La palabra viviremos, déjeme decírsela, ¿qué significa en el griego? En el griego, no le voy a decir la palabra griega, pero le voy a decir lo que significa en el griego. ¿Sí? Significa curso, conducta y carácter de los hombres en un sentido negativo. Esta palabra, su conjugación del griego es curso, conducta y carácter de los hombres en un sentido negativo. Porque también hay positivo, pero aquí es en un sentido negativo. ¿Sí? No podemos seguir viviendo en esa vida del pecado, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. ¿Sí? Que el curso del carácter del ser humano negativo ya no más, hermanos. ¿Sí? Ya no más es. Vamos a 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios 6. Primera de Corintios 6, versículos 9 al 11, dice, ¿ya estamos ahí?
Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. ¿Sí? Fíjese bien en esa frase. Y esto erais algunos. ¿Sí? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias por ese amén. Hermanos, entendamos una realidad. Tú vivías en el mundo de una manera y parece ser que en tu vida cristiana quieres repetirlo. No, hermanos, no podemos seguir viviendo así. No podemos seguir viviendo de esa manera. Ya habéis sido lavados, santificados y justificados de todos los pecados, hermanos. ¿Sí? Hermanos, la gracia no significa no cumplir la ley. Porque la ley moral de Dios es la que nos dice: no mientas, no robes, no adulteres. ¿Verdad que sí? Entonces, la ley para nosotros es un modo de santificación, hermanos. Pablo no deja fuera la ley. Pablo no deja fuera la ley, hermanos. ¿Sí? Porque ya lo vimos en Romanos 3:28, hermanos. ¿Sí? Y ya lo vimos también la semana pasada. ¿Qué es lo que qué hace la ley para nosotros? Entonces el ser humano, o nosotros, los nacidos de nuevo, tenemos que cambiar nuestro carácter, hermanos, de conducta. Nuestro carácter y conducta y el curso de nuestra vida. Es someternos a esos mandamientos de Dios, hermanos. No para ser salvos, lo vuelvo a aclarar. No para ser salvos. Métanselo bien en su cabeza, hermanos. Porque, otra vez, es que no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Sí, pero para esto no uses ese versículo. Sí. Más bien, si tú usas ese versículo, vas a ser un antinomiano, hermano. Un antinomianista, perdón. Vas a ser un antinomianista. Tienes que entenderlo, hermanos. Tienes que tener un cambio de vida, santidad. Primera de Juan 2. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ya ve, hermano, ahí está la gracia. Sí, ahí está la gracia, hermanos. Pero la gracia correcta de Dios, hermanos. ¿Sí? No el de que se te antoje pecar y al cabo está la gracia. ¿Sí? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ya sabemos qué significa propiciación, hermanos. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y luego ya empieza a hablar del nuevo mandamiento, que es el amor. Hermanos, ¿por qué este pasaje? Entendiendo bien la posición de lo que Pablo nos está enseñando, ahora necesitamos nosotros ir a esa acción. Voy a concluir, hermanos. Voy a concluir haciéndote una exhortación. ¿Sí? Voy a concluir haciéndote una exhortación. Pero antes de todo, voy a recapitular. Vimos la gracia barata, hermanos. Vimos, la gracia nos aparta del pecado. Y la gracia no es una licencia para pecar. Esos 3 puntos vimos en estos 2 versículos, hermanos. Y ahora, hermano, ponte de rodillas, no aquí, en tu casa, donde quieras, y empieza a decirle a Dios, escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón si estoy en la fe o no estoy en la fe. Si tú estás batallando con un pecado, número 2, si tú estás batallando con un pecado, es el momento en el que tú tienes que decirle, basta. Basta. Abogado tenemos para con el Padre, pero basta ya. Si tu vida cristiana ha sido como esta gracia diluida, tú debes de empezar a restaurar tu vida cristiana. Tienes que empezar a restaurar tu vida cristiana. ¿Cómo? Ya lo sabes. Oración, Biblia, iglesia, hermanos, discipulado. Eso es lo que necesitas. La gracia de Dios, hermanos, nos trae una acción a rechazar el pecado. Recházalo, hermano. Recházalo. Recházalo. No te esperes hasta que todo se esté perdido, hermano. Los antinomianos se van a ir al infierno, hermanos. Es definitivo. Y lo digo contundentemente. Se van a ir al infierno. No te vayas junto con ellos, hermano. No te vayas junto con ellos. Sí, porque el que no da fruto de santidad, ahí hay alguna duda de que si naciste de nuevo o no naciste de nuevo.